Porque aquí la cuestión que ustedes crezcan y su fe sea fundada en la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Siempre repito, en la iglesia conozco, nuestra opinión, nuestro punto de vista, si no está conforme a la palabra de Dios, no sirve. Porque aquí dice mismo, no, la sabiduría que viene de lo alto, no de acá. Porque yo una vez ya prediqué de la sabiduría. No es este punto que voy a predicar de la sabiduría. Hoy quiero aprender, o quiero hoy predicar, es de una madurez espiritual. Escúchenme, familia, madurez espiritual, amén. Pero para entender la sabiduría de Dios hay que tener justamente esa madurez espiritual. Si leen conmigo de nuevo el 6, donde dice el 7: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, ¿verdad? Dice, los que han alcanzado una madurez. Yo fui al original a investigar exactamente qué es madurez. Alguien puede tener ya alguna chispa de lo que significa madurez, ¿verdad? Miren lo que dice. Encontré en el original, en el griego, es calidad de completo. Esto quiero que se graben. Completo. Cuando habla de madurez, habla de algo completo. Es, como les decía, calidad de completo, perfecto, obra completa. También relacionado con prudencia, juicio. Escuchen eso, juicio, que también voy a ir un poquito más. Pero aquí lo que corresponde es la calidad de completo. En el contexto se habla de adquirir pleno desarrollo físico, intelectual y emocional. Es decir, una persona que adquiere un pleno desarrollo tanto físico, intelectual y emocional. ¿Se han dado cuenta que ustedes, tu cuerpo va a madurar quieras o no quieras? Te va a salir gallitos, canas blancas. Tu cuerpo va a ir madurando, quieras o no. Hay gente que su cuerpo madura, pero su mente no quiere madurar y ha decidido no madurar tal vez, ¿verdad? Pero aquí dice, por eso es adquirir pleno desarrollo físico, intelectual y emocional. Esto es importante, de la emoción. Vamos a aprender que una persona madura, escúchenme, domina sus emociones. En el contexto original habla de crecimiento mental, carácter, moralmente. De un crecimiento mental y dice del carácter. Es interesante esto, ¿verdad? Les decía, una persona con madurez es prudente y tiene juicio. Esta palabra de juicio es muy bonito. Es interesante. Si nosotros vamos un ratito a Hebreos 5:11, el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11, habla del juicio. Que una persona, no está hablando del juicio de Dios, del juicio que va a mandar, sino cuando habla del juicio, es decir, de una mente clara, una mente que sea abierta en muchas cosas. Miren lo que dice Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Miren esto, Pablo les estaba reclamando, les decía, yo tengo tanto que decir a ustedes en la palabra de Dios, pero ustedes se han vuelto tardos para oír. Es interesante lo que habla de esto. El crecimiento mental y carácter moral. Lo que yo quiero que ustedes se graben, porque en la enseñanza voy a ir mostrando, dice calidad de completo. Quiere Dios que nosotros lleguemos a una madurez. Es más, Dios nos ha hecho personas con la capacidad de tomar decisiones. Siempre les he dicho eso. Siempre Dios nos ha dado la facultad para tomar decisiones. Yo sé que de pequeño tus padres y todos ellos toman decisión, pero mientras vas creciendo, tú empiezas a tomar decisiones en todas las áreas de tu vida: emocional, económico, financiero, de estudio, pero tú empiezas a tomar, y Dios nos ha dado esa belleza de la capacidad. Pero vamos a aprender que Dios quiere que aprendamos a tomar esa capacidad de tomar decisiones, pero no guiado por nuestras emociones, sino por principios y convicciones. Ahí es una persona madura. Por eso Dios nos permite, y miren esto, yo voy a hablar de dos formas de cómo podemos llegar a la madurez bíblicamente, amén. Una de ellas es por medio de los desafíos.
por medio de los problemas. Escúchenme. Vamos a ver lo que dice en Juan 6, del 5 al 7. El Evangelio de Juan. Vamos a ver que Dios nos prueba. Dios siempre nos va a probar, y eso voy a mostrar ahora. Siempre va a ser probada nuestra fe, va a ser probado nuestro conocimiento. Escúchenme, el conocimiento es importante, pero más importante es la obediencia. De nada sirve que puedas memorizar versículos bíblicos si no lo pones en práctica. Escúchenme. De nada sirve que puedas decir tengo un conocimiento bíblico si en tu vida no lo pones en práctica. Cuando tú pones en práctica los conocimientos bíblicos, ahí tú llegas a adquirir sabiduría y madurez. Amén. Miren lo que dice en Juan 5, es interesante esto. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido el gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Decía. Si ustedes recuerdan, aquí en este pasaje, que es otro contexto que voy a hacer, hay teólogos que dicen que eran más de 15,000 personas que estaban ahí escuchando a Jesús. Y Jesús le dijo: Felipe, ¿de dónde sacaremos tanto pan para ellos? Versículo siguiente. Pero esto decía para probarle. Escuchen esto. Jesús aquí le decía a Felipe: ¿de dónde vamos a sacar tanto pan para alimentarlos? Y él decía esto no con maldad, sino para probar. Porque ustedes se van a, si ustedes leen con sinceridad todos los evangelios, van a ver que la vida de Jesús, aparte de enseñar con palabras, les ponía a prueba a sus discípulos. Les decía a medianoche: pasemos en la barca, pasemos. Y mientras él dormía venía que una tormenta. Siempre los probaba, y vamos a ver por qué. Es interesante, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Es decir, Jesús nadie le tenía que enseñar lo que él tenía que hacer. Él ya sabía, él sabía lo que tenía que hacer. Qué lindo es cuando tú sabes lo que tienes que hacer ante una circunstancia. Qué sabio y qué madurez es saber cómo reaccionar en un momento de conflictos, de situación, de pruebas y de desafío. Jesús no le sorprendió tanta gente. No dijo: ¿y ahora qué van a hacer? ¿Se van a morir? ¿Qué hacemos, Felipe? Anda a conseguir dinero. No, le dijo: Felipe, ¿qué vamos a hacer para probarle a él? Porque él sabía lo que él tenía que hacer. Qué interesante, ¿verdad? Y después, si leemos un poquito más para ver el contexto, es interesante. Dice así: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios es más o menos como un sueldo de 8 meses. Escúchenme, de un sueldo básico para alimentar a tantos. Sí, porque había más de 10,000, casi 15,000 personas. Por eso aquí Jesús le puso a prueba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántas veces cuando viene un problema, una aflicción, a veces el Señor te susurra en tu oído y te dice: ¿qué vas a hacer? Y Jesús ya sabe qué va a hacer. Pero aquí vamos a aprender esto. Cuando vienen los problemas, las pruebas, los desafíos, yo siempre repito esto, y es bueno que voy a repetir muchas cosas siempre ahora desde el día de hoy. No es que a Dios no le interese lo que estás pasando, a Dios le interesa. Dios le interesa. A veces uno dice: Dios se ha olvidado de mí en los tiempos de desafío y de pruebas. No es que Dios se ha olvidado. Y no es que a Dios no le interesa lo que estás pasando, pero más le interesa tú cómo reaccionas ante los desafíos. Con fe, sin fe, con madurez o inmadurez. Qué interesante. Los desafíos revelan, escuchen esto, la verdadera condición del hombre. Ay, este es interesante. Los desafíos, las pruebas, revelan la verdadera condición del hombre. Los desafíos determinan dónde estás o qué nivel espiritual tú estás. Es interesante. Les decía, el conocimiento es importante, pero más importante es obedecer.
Saber mucho, si no pones en práctica, no te sirve nada más en el camino de Dios. Jesús mismo decía, no todo el que me diga Señor, Señor, eso significa que uno tiene conocimiento de Cristo. Decía, no todo el que me dice Señor, Señor será salvo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hay muestra que no solo es conocimiento, sino es poner en práctica. Porque hay muchos que conocen la palabra y conocen bien, pero sus vidas con sus actitudes demuestran otra cosa, ¿verdad? Por eso les decía que el conocimiento es importante, pero más importante es la obediencia. Los desafíos nos muestran dónde, les decía, estamos espiritualmente, en qué nivel. ¿Por qué? Mismo el Señor, vamos a ir a un pasaje que nos muestra que el Señor nos prueba en medio de los desafíos. Porque el Señor quiere que crezcamos. Escúchenme. Como Dios es Dios Padre y perfecto, no es como nosotros padres imperfectos. Pero tú de seguro que vas a querer que un día tu hijo, y cuando tengas, o que ya tienes, o lo has tenido, que tu hijo, que cuando tenga 10 años, no se comporte como cuando tiene 2 años. No, y no es normal. No es normal. Que una persona de 20 años se comporte como uno de 8 o 9 años, eso no es normal, ¿o sí? No es normal. En lo espiritual también, una persona que ya está años en el Señor, no es normal que se comporta inmaduramente. No es normal. Y Dios sabe. Por eso Él necesita que nosotros espiritual. Amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 8 versículo 1 y 3. Este pasaje meditaba mucho un día también, porque decía, en medio de los desafíos nos muestra también el nivel espiritual en que estamos, ¿verdad? Porque yo les digo, mientras todas las cosas nos va bien, gloria a Dios, ¿no? Hasta hay grito de júbilo, pero cuando sale mal, ahí se nos va a veces hasta la espiritualidad, o nos olvidamos que somos cristianos. ¿Por qué? Justo lo que estaba meditando hace muchos años. Miren esto, gracias a Dios que no, para mí no fue de tropiezo, porque yo sé que actitudes de personas pueden ser de tropiezo en la iglesia, ¿sí o no? Hay, porque a veces ponen la vista, ¿no? A los que cantan, a los que ministran, les ponen, ven cómo están. Yo me acuerdo que había una hermana que parecía tan madura espiritualmente, tanto que dio su casa para la iglesia. Yo la consideraba una persona de ejemplo, una persona que podía ver, tanto que dio su casa, pero lamentablemente en transcurso del tiempo creo que el Señor, todo sale a la luz. Esto, escúcheme, todo sale a la luz. No hay nada que puedas ocultar para Dios. Y Dios dice, todo va a salir a la luz. No hay nada. Tarde o temprano, yo me entero de cosas que dice, ¿en serio? Pero sale a la luz. No hay nada oculto. Y el Señor te lo revela. El Señor te muestra. Nada hay oculto. Dice en la palabra, aunque tú lo digas en lo más oscuro, en lo más escondido de tu habitación, va a haber un pajarito, dice, que va a anunciar todo lo que tú dices. Es decir, nada. Por eso dice el Señor, todo saldrá a la luz. No hay nada que se pueda esconder. A ver. Pero esta persona, una vez fue tan duro esto que aprendí, que realmente no todo el que se hace conocimiento de la Biblia, y vamos a ver, porque yo les digo, hay gente que en el cristianismo, ¿cómo les digo? No practica, tal vez finge una piedad. Una vez y hablé esto. A veces actuamos una piedad, hombres de fe, hombres maduros en el Señor, lo actúan, se demuestran, se hacen ver que como si fueran personas de años en el Señor, pero en el tiempo de la aflicción o del desafío demuestran otra cosa. Vamos a ir mostrando. Deuteronomio 8, 1 al 3 decía, cuidaréis, escuchen esto lo que le decía Dios a su pueblo. Y este mismo mensaje es para nosotros. Dice, cuidaréis de poner por obra, está eso, por obra. No solo dice que conozcan, sino de por obra sus mandamientos, que yo te ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicados y estaréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Hay una condición ahí. Te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, ay Señor,
Vamos a ser probados. Cuando estás en el colegio, aún en la universidad, para pasar de curso, ¿qué tienes que hacer? Una prueba, un test, un examen, para ver si lo sabes, ¿verdad? Es para probar de curso. En el Señor, en el camino del cristiano, también es muy parecido. Solo que no, el Señor no te va a dar una hojita y te va a decir, haz este examen, sino que ahí saliendo esa puerta, te va a poner el examen, te va a poner la prueba. Y aquí le dijo, acuérdate de los 40 años que estuviste en el desierto, te afligí para probarte, para saber, escuchen esto, miren esto, te afligí, te probé para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Porque yo les digo, por eso a veces nosotros, no sé, creo que lo anoté aquí, podemos pretender ser buenos, amables, hombres de fe, siervos. Podemos nosotros hasta reflejar una piedad de ser obedientes a Dios. Pero en el tiempo de la prueba actuamos carnal, inmaduramente. Nosotros somos hombres, somos un mundo de emociones. Dios nos hizo con emociones. Nos hizo. ¿Quién no siente tristeza? ¿Quién no siente alegría? ¿Quién no siente enojo? ¿Quién no siente gozo? Todos. Pero aquí una persona madura aprende a dominar esas emociones. Una persona inmadura se hace llevar por sus emociones. ¿No han visto que el adolescente o el joven se hace llevar por sus emociones? Se hacen llevar. Pero cuando uno crece, ya yo les digo a los jóvenes, esto cambia. No vas a pensar como estás pensando, esto vas a cambiar y un día vas a decir, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Qué hice? Porque todo cambia. Pero generalmente los adolescentes y los jóvenes en este tiempo ven que se hacen guiar más, se guían por lo que ven, por lo que sienten y por lo que quieren. Una persona madura sabe dominar sus emociones, sus pasiones. Si misma la palabra dice, un cristiano, el Hijo de Dios, ha crucificado sus deseos y sus pasiones. Jesús decía, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Y sígueme, así serás mi discípulo. Dice, para probarte. Yo les he dicho, hay gente que puede profesar falsa piedad. Saben que la gracia es engañosa. En Proverbios dice que la gracia es engañosa. Yo aprendí, siempre cuando alguien viene a la iglesia bien tierno, buena gente, aún con mi esposa le decimos, no juzguemos antes de tiempo. Porque a veces, ay, qué lindo es el hermanito, bien tierno, todo. Pero cuando está en problemas, cuidado, después va a decir, ay, ves el hermanito, ay, mira, habías visto ese enojado, qué duro había sido, ¿eh? Una vez yo les hablé que un pastor se atrevió a probar a uno para entrar al liderazgo, porque todos decían, pastor, póngalo de líder. Si él es buena gente, él es buenito, ayuda a todos los hermanos, decía. Él hizo una prueba y en esa prueba se aplazó. ¿Por qué? Porque nosotros, lamentablemente, como les decía, a veces nosotros practicamos una falsa piedad. No somos sinceros. Nosotros demostramos, pero cuando viene la aflicción que el Señor nos prueba, nos aplazamos. La gracia es engañosa. Alguien tan gentil o tan amable puede cambiar en situaciones difíciles. Yo he comprobado que yo me acuerdo, ustedes deben saber, los que iban a Tirán, saben que nosotros cuando íbamos a Tirán íbamos más antes y jugábamos fútbol. Los primeros partidos que hacíamos era muy bonito, estaban lindos, pero después poco a poco ya vi que la gente iba, pero ya era más competitividad, se enojaban ya cuando perdían. Ya iba como que hemos ganado, que usted ya así. Yo decía, esto no está bien. Y es más, en medio del partido yo veía ya los caracteres de las personas, porque ahí yo les decía, por eso en los desafíos es donde se conoce a la persona, donde se conoce el nivel espiritual que nosotros estamos, en las aflicciones. Qué tremendo, ¿verdad?
La obediencia es más importante que el conocimiento. Miren lo que dice en el Evangelio de Juan 11. Pues les decía, pongan en práctica. Jesús mismo cuando enseñaba, Él ponía desafíos para que el pueblo empiece a creer, a ponerlo y empezar a crecer maduramente. Miren lo que dice en el libro de Juan, yo les digo. El que quiere escuchar, escucha. La Biblia dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que no quiere, miren lo que dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 21. Miren esto. ¿Se acuerdan? Esto es de Lázaro. Lázaro, ¿se acuerdan la historia de Lázaro? ¿Quién lo conoce? Hasta gente que no estudia la palabra sabe quién es Lázaro. Que una vez murió y resucitó, ¿verdad? ¿Conocen o no Lázaro? Y Jesús, cuando estaba en la tierra, dice que cuando Lázaro enfermar, fueron a hacerlo llamar, ¿se acuerdan? Le dijeron, Jesús, tu amigo, al que amas, está enfermo. Y Jesús dijo, todavía no voy a ir. Esta enfermedad no es de muerte. Se quedó 4 días. Y en esos 4 días Lázaro había muerto. Y cuando murió, Jesús dijo, vamos a despertarlo. Miren eso. Me hace recuerdo como a Felipe. Felipe, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? ¿Qué vamos a hacer? Te viene una aflicción, te va a decir, ¿qué vamos a hacer? Te viene un desafío. Dice, Señor, te puedes susurrar y decir, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando Jesús llegó a la aldea, Marta y María vieron que Jesús había llegado y pasó esto desde el 21. Desde el 22. No, vamos a leer un poquito más antes. Desde el 21 vamos a leer, está bien, 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Miren esto. Jesús se atrevió, escúchenme, a ponerles a probar con la muerte de un ser querido. A nadie le gusta eso. Sí lo hizo. Hay situaciones que van a ser muy difíciles, pero es necesario en tu vida. Es necesaria en tu vida. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si ustedes ven el contexto, Marta y María estaban muy dolidas. Y escuchen el 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Miren, sabía de las promesas de Dios Marta. 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Miren, hasta ella sabía de escatología, es decir, de las cosas venideras, del futuro que iba a venir. Sigamos, 25. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el 26, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Sabía de las promesas de Dios, sabía de escatología, sabía que era Jesús, pero le faltaba algo: ponerla en práctica. Por el hecho, no sabes que el que cree en mí vivirá. Porque vamos a saltar al versículo 38. Ya después de eso, ese no es el tema, pero quiero ver cómo Dios, Jesucristo, los pone a prueba. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, pues que es de 4 días. Miren eso. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ya le había enseñado a Marta, a María y a Lázaro. Él dice que iba a su casa y les enseñaba. Por eso Marta decía, yo sé que en el postrero día mi hermano va a resucitar. Sé que Dios, cuando le decimos, Dios nos va a dar. Sé que tú eres el Hijo de Dios. Pero a Jesucristo no les bastaba suficiente el conocimiento, sino que ellos tenían que poner en práctica. Tienen que poner en práctica. De nada sirve si solo conocen. Y como el Señor le interesa que ustedes crezcan y maduren, por eso vienen las aflicciones, las pruebas de nuestras vidas.
Miren, Jesucristo les puso a prueba a Marta y a María con la muerte de un ser querido. Y veo que, y en esto Jesucristo, cuando habla en el versículo 34, dice que se molestó por la incredulidad de ellos. Miren, y si lloró, y ahí dice, no lloró por pena. En el original dice que fue por la incredulidad. Dice, Jesús lloró y no por pena. Miren, porque Jesucristo está tan interesado que nosotros crezcamos, maduremos espiritualmente. Porque hay algo que falta y está carente en los cristianos de este tiempo, que todo es emoción. ¿Se han dado cuenta que no? Muchas iglesias todo es emoción, juegan a la emoción, por eso a veces se llenan las iglesias. Por eso hay actividades de emoción, ¿no ve? Emoción. Cuando ya no hay emoción, ya es aburrido. Ya está aburrido, ya me ha aburrido. Hay jóvenes que dicen, ya me ha aburrido de ir a la iglesia, dice. Porque ya no han llegado a sus expectativas de ¿qué? De hacerlos gozar, de hacerlos alegrar con shows. La iglesia no se viene para mostrar shows, se viene para aprender y para adorar a Dios, no hay más. Es bíblico lo que dice eso, no hay otros más. Es para adorar, para alabar y para aprender de Dios, nada más. No hay shows. Eso nos ha enseñado hace mucho tiempo con mi esposa. Tuvimos que cambiar eso. Porque las emociones, les digo, las emociones son temporales, hermanos, son temporales, se pierden. Por eso aún cuando tú te enamoras de una chica o de un chico, tiene que ser con el amor de Dios que es eterno, no con nuestras pasiones, se terminan. Si tú te enamoras de un chico, una chica, un tiempo está, por eso dicen el amor se terminó, el amor se termina. Esa es la pasión del hombre, esa es la emoción del hombre. Tiene que ser con el amor ágape de Dios. El amor que perdona, el amor que espera, el amor que sufre, el amor que no lo busca su propio bien. Dice, eso dice en Corintios 13. Por eso un cristiano tiene que crecer, tiene que aprender a madurar. Y el Señor va a poner pruebas. Por eso decía, te afligí, te probé para saber lo que había en tu corazón, si tú ibas a cumplir lo que estaba aquí escrito. La obediencia es más importante que el conocimiento, les decía. Las pruebas traen crecimiento y madurez. Miren lo que dice en Santiago 1, versículos 2 y 4. El libro de Santiago. Santiago, tremendo libro. Capítulo 1, versículo 2 al 4. Si lo tienes, busca, o vamos a tener la ayuda visual. Miren lo que dice. Una persona cuando ya está creciendo en el Señor y vive por principios y ya no emociones, habla y actúa como está aquí. Y en esta tarde, mientras yo estudiaba, el Señor me hacía recordar que muchas veces yo estaba actuando inmaduramente, porque me guiaba por mis emociones todavía. Porque una persona inmadura, estoy hablando en el Señor, en la iglesia, actúa por lo que ve, por lo que siente y por lo que le rodea. Pero una persona madura actúa por fe. Marta, te he dicho que el que cree verá la gloria de Dios. ¿Por vista o por fe? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Versículo siguiente. Miren lo que dice el 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paz. La prueba de vuestra fe. ¿Se acuerdan? Deuteronomio decía, te probé y te afligí para saber si realmente tú estabas actuando de una piedad falsa o verdaderamente estabas actuando con una fe verdadera. Esa es la verdad, hermanos. Por eso Dios te prueba. Señor, muchas veces, me acuerdo la primera vez, y eso me trae el Señor recuerdo. Saben que yo ya he contado mi testimonio, yo generalmente era impulsivo. Una de mis debilidades era impulsivo, y hasta ahora tengo que dominar mi impulsión. Pero antes era terrible. Yo me acuerdo que como practicaba artes marciales, en la calle alguien me empujaba y era para enojarme directamente. Veía algo injusto y me enojaba, alguien piteaba y me enojaba, ¿verdad? Impulsivo. Cuando llegué al Señor, yo un tiempo daba testimonio de eso, pero con un orgullo, como al decir, ya he cambiado, no era yo.
Porque en realidad el que cambia es Dios, no uno. Yo dije, yo he cambiado, yo era así y así. Y después de salir de esa reunión, me aplacé en la esquina. Porque mientras pasaba, a alguien se le ocurrió pitearme. ¡Ple! Y yo reaccioné. Mi carne reaccionó. Claro, ese rato uno no cuenta, se enoja. Pero después que pasa el enojo, dice, ay, ¿qué he hecho? Me ha aplazado de nuevo. Me falta. Y el Señor me decía, ¿ves? Te falta. No vivas una falsa piedad. Sé sincero, porque el Señor te va a probar. Y cuidado, te prueben en público. Guay. Porque dice así, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, versículo 4. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Se acuerdan cuál era uno de los significados de madurez? Les dije y les repetí, que no se olviden cuál era. Calidad de completo. Para que seas su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. En el original habla para que sean maduros. En el original habla para que sean maduros. Si alguien tiene el Dios habla hoy, ahí mismo dice para que sean maduros. No sé si alguien tiene. Oliver, debe ser buscar. No tiene. Ah, está ahí usando. Sí, ¿nadie tiene otra versión? Ah, está bien. ¿Me creen, no? Que en el original dice eso. Sí, lo dice. Dice que sean maduros, completos. Por eso pasamos aflicciones. ¿No se han dado cuenta que niños cuando no tienen una infancia normal como otros, que viven con todo, les regalan todos, y se han dado cuenta que gente cuando viven niños, por eso hay que ser sabios los padres, cuando le das todo, lo mimas, crece y es un niño malcriado, que si no se da como quiere, se enoja, se enfurece. Pero han visto los niños que desde pequeños han tenido que trabajar, a veces ser responsables de las cosas, son más maduros que otras personas. Eso. Lamentablemente no debería ser del niño así, porque él quemó etapas de su vida. Pero eso significa que las aflicciones, las pruebas, hacen madurar. Y es inevitable en nosotros las pruebas, porque el Señor quiere que seamos maduros, que crezcamos. Por eso decía, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falta cosa alguna. Cabales, ahí mismo habla otra vez del juicio. Tengan un buen juicio, cabales, sean sobrios. Bendito es nuestro Dios, amén. Dice perfectos. Nuestras situaciones son pruebas para madurar. Los desafíos son pruebas para madurar. Les decía, no fingir una piedad. Los pecados están escondidos, salen al calor de los retos y de la prueba. Escuchen eso. Cuando nosotros fingimos una piedad falsa, entonces las pruebas nos harán sacar el pecado. ¿Por qué? Si yo profeso una piedad, que soy santo y todo, nadie ve, ¿verdad?, mis pecados. Nadie va a ver hasta que sea probado. Hasta que sea probado. Por eso dice que en la prueba salen los pecados, las impurezas en el oro. Escúchenme, las impurezas en el oro no se puede ver tan fácilmente. Nadie puede decir, es oro puro o es oro de tanto, a menos que ponga prueba. Y la única forma de purificar el oro, de sacar las impurezas, ¿cómo es? ¿O cómo era bíblicamente? ¿Por medio de qué? Fuego. Por eso las aflicciones y las pruebas sacan el pecado en ti. Por eso tenemos que pasar. ¿Me creen? Dice la palabra, primera de Pedro 1, del 6 al 7. Las impurezas están escondidas en el oro hasta que éste pase por el fuego y el proceso de la purificación. Cuando nosotros también pasemos ese proceso de la purificación del horno, ahí es donde sale el pecado, ahí es donde sale todo. Por eso digo, mientras no haya prueba, uno pues se demuestra nomás que puede ser espiritual, maduro, hasta que se presente una prueba. Se presenta una prueba y ahí empiezan a reaccionar carnal, inmaduramente, tomar decisiones inmaduras. Escúchenme, familia, tengo que hablar de esto.
Nosotros estamos llamados a crecer. Yo sé cuando uno es nuevo en el Señor está aprendiendo a crecer. Yo sé que hay nuevos aquí en la iglesia. Van a aprender a caminar en el Señor, a caminar en la voluntad de Dios. Pero es un tiempo de empezar a crecer también espiritualmente y a madurar también espiritualmente. Por eso Pablo les reclama tanto a los Gálatas o a los Corintios. Les dice, ustedes ya debían ser maestros, siguen carnales, no han crecido. En vez de darles cosas duras, físicas y buenas, tengo que darles otra vez leche. Y a veces creo que tengo que empezar a predicar otra vez del arrepentimiento, de perdón de pecados, de Cristo crucificado, resucitado. Porque Pablo dice, Pedro dice eso en Romanos. Dice, ustedes todavía siguen en los rudimentos básicos, no han crecido. Yo tengo tanto que darles, pero ustedes no están todavía preparados para recibir tanto. Es como un niño de pequeñito que está en colegio en primaria, quieras llevarlo ya a secundaria de golpe. ¿Qué va a pasar? No va a entender, no va a comprender. Es lo mismo. Una persona que no ha crecido y no ha madurado, hay cosas que cuando se predica no entiende, no comprende, porque dice también hay que discernir espiritualmente. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bendito Dios. Versículo 6, desde el 6 era vida, a ver, desde el 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mientras tú no permites madurar a Dios, las pruebas van a ser así. Es como vos en el colegio, no apruebas ese examen, repites ese año. No apruebas, repites ese año. ¿Hasta cuándo? Hasta aprobar. En el Señor va a ser lo mismo. Por eso vas a tener que soportar. Si es necesario, si es necesario. Aquí está la palabra. Si tú dejas que el Señor obre en ti y empiezas a ser sobrio y prudente y a tomar decisiones, a dominar emociones, entonces no es necesario que vas a pasar aflicción, pero tal vez el Señor te ponga en aflicción. Por eso dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, versículo 7. Para que a sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se pruebe con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8. A quien amáis sin haberlo visto, a quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice, vamos a ser sometidos a pruebas, hermano, porque es necesario madurar, es necesario crecer en el Señor. Para que si una persona madura en el Señor, madura espiritualmente, actúa sobre principios. Cuando se presenta una situación, su mente esté con la palabra y diga, ¿qué hago en esta situación? Cuando alguien te grita y te maldice, ¿qué dice la palabra? Bendícelo. Pero una persona inmadura, ¿qué va a hacer? Va a gritar, va a maldecir igual, ¿verdad? Pero una persona cuando pone en práctica, aquí está, va a reaccionar por principios, va a reaccionar por principios, va a reaccionar conforme a la palabra. Pero una persona inmadura va a seguir que sus emociones, va a hacer que grite y salga. Pues yo les digo, veamos los partidos de cristianos en fútbol. Por ese rato les hablaba de Tirani. Tuve que ya decir, no hay fútbol, porque ya veía la inmadurez, la carnalidad. Hasta a mí me querían sacar mi carnalidad. He dicho, no, mejor lo cancelamos nomás porque ya no era para bien y ya no estaba haciendo para bien. Ya había competencias, ya empezaban a molestarse uno con otro, perdían, ya se enojaban, ya solamente era querer ganar y ganar. Miren, eso es de la carne, nada espiritual. Al principio los primeros partidos eran espirituales. Se hablaban, qué lindo hemos jugado, perdías o ganabas, qué lindo estaba, qué bien. Pero después este último decían, ya les hemos ganado 3, ustedes 2, y ahí empezaban a hacer cuentas. Y yo decía, esto ya no está bien. Y ahí se ve la carne, ahí se ve la inmadurez. Y veo que nos falta mucho madurar espiritualmente.
Porque seguimos actuando por nuestras emociones y nuestras pasiones. Seguimos actuando por nuestros sentimientos, en vez de ser hombres maduros y mujeres maduras. Bendito es nuestro Dios, amén. Porque como decía, hay que ser probados por el fuego. Y saben que de dónde sale todo el pecado, del corazón. Por eso en los momentos de aflicción, de prueba, sale lo que hay en el corazón. Sale el orgullo, la altivez, el enojo, la falta de perdón. En la aflicción se conoce. Bendito es nuestro Dios, amén. Primera de Pedro 4, del 1 al 2. El crecimiento espiritual o la madurez es una fusión de la obediencia a la voluntad de Dios. Miren lo que dice Primera de Pedro 4, 1 y 2. Pues les decía las aflicciones. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo siguiente: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Jesús mismo nos enseñó que él mismo padeció, dice, para matar el pecado. Por eso las aflicciones sirven para matar el pecado. Tenemos que pasar en pruebas, porque tenemos que crecer en este tiempo. Efesios 4, ya para terminar, el libro de Efesios 4. Los desafíos y pruebas determinan cómo estamos espiritualmente, cómo trabajamos bajo presión. Yo sé que muchos de nosotros, me incluyo, a veces trabajar bajo presión, actúa la carne. Ya no hay paz, ya no hay gozo, sino el ojo, furia. Por eso trabajar bajo presión. Miren lo que dice en Efesios 4, del 13 al 16. El libro de Efesios 4, del 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón. ¿Se acuerdan que era? En el original habla de perfecto, de completo. ¿Y qué era completo? Madurez. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Miren qué tremendo aquí. Versículo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba crecimiento para ir edificándose en amor. El Señor necesita. Yo les decía, si tu niño va creciendo pero sigue actuando como de 8, dices, no es normal. Y el Señor te puede ver años en el Señor, 10, 15, 20 años, pero sigues actuando como un niño, como uno recién llegado a la iglesia. No es normal. Y el Señor va a tener que hacer algo, y lo va a hacer. Por eso en tu vida no te preguntes por qué a veces vienen pruebas, aflicciones. Si tú no dejas que el Señor trabaje en ti, pues las aflicciones y las pruebas te lo van a hacer. Para saber lo que hay en tu corazón, para saber lo que hay en el más profundo de tu corazón. Es necesario que maduremos, que sepamos tomar buenas decisiones en esta vida. Ya no por lo que siento, no por lo que quiero, no por lo que veo, no por mis pasiones, sino por la palabra de Dios. Yo actúo ahora conforme a lo que dice la palabra de Dios. Una persona madura se guía ya no por las circunstancias que le rodean,
sino es por fe. Es por fe. Yo actúo conforme a los principios bíblicos, la palabra del Señor. Ya no actúo conforme a mis pasiones. Pongámonos en pie. Sí, prueba. Ya el otro día he predicado de las tentaciones y de las pruebas, pero ahora yo he hablado de las pruebas que vienen de parte de Dios para el crecimiento. Amén. Pongámonos en pie. Mientras cierran sus ojitos, era necesario, porque he estado meditando sobre este punto todos estos días, tanto en mi vida y en la vida de mis hermanos. Y veo y me da pena que todavía nos puede faltar crecimiento espiritual. El Señor, yo le decía, pero Señor, yo sé que hay pruebas a veces muy difíciles. Y me llevaba a Pablo y a Silas, cuando ellos, por predicar la palabra de Dios, ellos entraron en la cárcel. Y esas cárceles eran terribles, eran como cuevas húmedas, sin colchón, sin cama y con grilletes. Y ellos no se quejaban. No decían, ay, ahora te he dicho que no prediquemos, te he dicho que no. ¿Qué hacían ellos? Adoraban, porque eran maduros espiritualmente. No se lamentaban, no se enojaban, no le echaban la culpa al otro, no lo hacían, sino que ellos adoraban y alababan, porque ellos aprendieron a hacer morir sus pasiones y sus deseos. Ellos crecían. No era la primera vez que ellos eran golpeados, humillados por Cristo. Ellos ya llevaban. Tal vez las primeras veces como inmaduros ellos reaccionaban, pero después ellos reaccionaban bíblicamente. Jesús nos enseñó muy bien a actuar maduramente. Mientras le insultaban a Jesús, mientras lo humillaban, mientras le hacían cosas injustas, él callaba. Él no respondía. Él no respondía cuando le daban maldición. Él no respondía con maldición, mas Señor, él bendecía. Es una persona madura, que él solamente se lleva por lo que dice la palabra de Dios. Es tiempo de crecer y madurar. Es tiempo de madurar. Es tiempo de dejarse hacer la obra en nuestras vidas.